Buenas noches, mis queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Soy la hermana Roxana de Chile, La Serena. Y he querido compartir este cortito devocional con ustedes, donde voy a citar quizá uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, un pasaje que nos imprime optimismo, mucho fervor, mucha motivación, mucha pasión y voluntad para enfrentar quizá cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier cosa que nos suceda. Son las palabras de un hombre que desafía el destino, las palabras de un hombre enfrentando la adversidad con mucho coraje, las palabras de quien parece reírse de lo porvenir, con una confianza plenipotenciaria, diría yo, en Cristo. Textualmente, esta cita o versículo dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está citado en Filipenses 4:3. Estoy muy convencida, mi hermana, mi hermano, tú que estás escuchando, de que en muchas ocasiones has citado este versículo, porque es un versículo que nos levanta el ánimo y nos hace sentir muy acompañados y nos hace sentir que no estamos solos, que la presencia de Dios siempre va a fortalecer nuestra vida, ¿verdad? Ahora, está claro que de este lado de la historia todo pareciera color de rosa, así que haríamos bien en meditar antes de proclamar, ¿no es cierto?, con osadía esta expresión de decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De ver tal vez si seremos capaces de cumplir la condición que llevó al apóstol Pablo a hacer esta semejante declaración, ¿no es cierto? Si tenemos algo en común con el apóstol Pablo, empecemos por algo sencillo en esta ocasión. Lo que estaba ocurriendo inmediatamente antes de que el apóstol Pablo citara esta afirmación. Pablo estaba recibiendo ayuda para sus diversas necesidades de parte de los creyentes filipenses, es decir, la congregación que él fundó en aquella región, en aquella época, en la región de Filipo, y que había crecido hasta hacerse muy fructífera, una iglesia muy dadivosa, ¿no es cierto?, de abnegados miembros de aquella ciudad de Filipo. Si leemos con detenimiento un poco antes de Filipenses 4:13, nos sorprenderemos con los versículos que proceden. Tan determinante declaración del apóstol Pablo. En Filipenses 4:11, vamos a citar nosotros ahora en este momento, vamos a leer ese versículo para poder explicar cómo llegamos o cómo llegó el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a citar Filipenses 4:13. Dice así: he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación, sé vivir humildemente y tener abundancia. Dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Entonces, ¿qué entendemos acá? Es lógico que antes de que declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aprendemos a declarar primeramente Filipenses 4:11 y 12. Es difícil, yo lo sé que es difícil, porque vivir pasando por dificultades, por pruebas, cuesta, ¿no es cierto? Pero más difícil es necesario. Más que difícil es necesario. Hay que haber vivido para declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y qué le enseñó la vida a Pablo? Aprendió a contentarse, cualquiera que fuese su situación. Aprendió a vivir humildemente y también en abundancia. El apóstol Pablo también aprendió a estar saciado, como también a padecer hambre. Amén. A saber tener abundancia, pero también a hacer frente
y a padecer también necesidad. ¿Quién era el Pablo de Filipenses 4:13? Si observamos en detenimiento la vida de Pablo, de esta hermosa y alentadora expresión de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, notaremos que Pablo fue un hombre que experimentó dramáticos y radicales cambios en su vida. Él siempre había sido, a su parecer, en intención un servidor y adorador del Dios verdadero, pero estaba errado, estaba muy lejos de ser eso, ¿no es cierto? Porque consideramos que, sin embargo, su celo profundo como fariseo lo llevó a cometer grandes errores, persiguiendo y matando a los cristianos. Esto sucedió antes de su conversión, ¿cierto? Lo mismo lo reconoce su desacierto él al escribirle una carta a Timoteo mostrando su falibilidad y agradecimiento a la enorme misericordia de Dios, quien le tuvo por fiel para llamarlo a un ministerio. Él le dice a Timoteo en la carta, ¿no es cierto? Dice con estas palabras textuales: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Qué lindas palabras, ¿verdad? Entonces, el Pablo que vemos en Filipenses 4:13 no era un superhombre, no, ni era tampoco un hombre perfecto, el Pablo que vemos ahí, pero sí era un hombre renovado. Él fue renovado y transformado por el amor de Dios, por el amor y el poder de Dios y de la gracia de Dios, y eso fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba rotundamente claro y conocía sus errores y desaciertos que él había cometido. No los ignoraba ni tampoco los ocultaba ni los maquillaba para pasar desapercibidos. No, él conocía muy bien su pasado oscuro y no lo ocultaba. Amén. Pero confiaba más, él confiaba más en quien lo había fortalecido, y que era nuestro Señor, Cristo Jesús, nuestro Señor. Un Pablo claro en lo que quería para su futuro. Él era un apóstol, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, que sabía que él había cometido muchos errores, pero que todos esos errores también eran parte de lo que Dios tenía para su vida. Pablo era un hombre muy claro en sus propósitos, los propósitos que Dios tenía para su presente y los planes que Dios tenía también para su futuro. Él es el mismo Pablo que ante todo aspiraba a la resurrección de los muertos y se extiende a la meta, al premio de su premio y llamamiento, desechando su vida pasada y aferrándose al Dios en el presente y creyendo en su futuro. Amén. Dice: pero cuántas cosas serán para mi ganancia, dice Pablo, las he tenido como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Dice también, ¿ves? Padecimiento.
llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello con lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberle ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando Él dice acá, llegando a ser semejante a Él en su muerte y ser partícipe de sus padecimientos, es cuando volvemos, ¿no es cierto?, a Filipenses 4:11, cuando Él dice, en los versículos, cuando Él dice, yo aprendí a contentarme cualquiera fuese la situación. Amén. Cuando Él aprendió a vivir humildemente y también en la adversidad, o sea, en abundancia, y a estar saciado y también a tener hambre. Porque no podemos esperar de Dios solo lo bueno. El apóstol Pablo tuvo que pasar y ver las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Pasar hambre y estar saciado, a tener frío, a tener calor, o sea, las dos lados. Y nosotros también, conjuntamente con Cristo, tenemos que padecer. Conjuntamente tenemos que ser partícipes de sus padecimientos, porque Él dice que debemos ser semejantes a Él. Y de todas estas circunstancias que acontecen en nuestra vida, siempre va a quedar una enseñanza. ¿Cómo sería un Pablo sin Cristo? ¿Te lo imaginas tú? Yo encuentro que es bueno analizar algo un poco inconcebible. Si Pablo no hubiese tenido el encuentro personal con Cristo, quizás su vida hubiera sido de cierto sentido menos dura. Él era un hombre educado que poseía varias ciudadanías. Era un hombre culto y un comerciante de fabricación de tiendas. Seguro le proporcionaban una vida cómoda, sin, ¿no es cierto?, mayores luchas, dificultades, mientras esperaba tranquilamente que llegara su muerte, nada más, pues viviendo sin mayores problemas. Sin embargo, los planes que Dios tenía para él eran totalmente diferentes. Un Pablo sin Cristo jamás hubiese sido llevado al límite de sus capacidades. Amén. Para que se aferrase con todas sus fuerzas a Dios y sacase el mejor partido posible de ellas. Un Pablo sin Jesús no hubiese descubierto los tesoros del conocimiento del Altísimo y la salvación, tesoros cuyo valor muestra la historia. Le impulsaron a él a llegar más allá, ¿no es cierto? Ese fue el Pablo, nuestro querido y recordado apóstol Pablo, que hasta el día de hoy nosotros nos deja enseñanza, y que es esta historia que ha recorrido todo el mundo y ha sido muy conocido de la época, predicando él la verdad, ¿no es cierto?, de Dios a los gentiles y a los no judíos. Amén. Un Pablo sin Jesús jamás hubiese podido decir lo que registra Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un Pablo sin la fortaleza y la firmeza de Jesús, un ungido de Dios manifestado en la vida, jamás hubiese impactado al mundo de la forma que Pablo, cristiano, lo ha hecho hasta el día de hoy. Amén. Avanza todo lo que puede en Cristo Jesús. Dios tiene el control absoluto de tu vida, de nuestras vidas. Amén. El mismo Dios que sostuvo la vida de Pablo y que le acompañó y le fortaleció aún en los momentos más difíciles, en cada uno de sus viajes, que le reveló su palabra, que le dirigió sus pasos, es el mismo Dios que tienes ahora la oportunidad de experimentar tú, en su fidelidad, en su amor hoy, en cada momento de adversidad, de creer que Dios lo hará. Es una enorme oportunidad de decir que todo lo que pasamos y por todo
ser enseñados, porque de cada circunstancia que pasa en nuestra vida, sea buena o sea mala, nosotros aprendemos. Amén. Nos deja una enseñanza. Y si es adversidad, padecemos conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender a recibir lo bueno y lo malo. Y de eso vamos siempre a tener un crecimiento como persona, un crecimiento espiritual. Así que cuando sientas que no puedes más, recuerda este versículo de la Biblia en Filipenses 4:13. Mientras te aferres a Jesús, mientras dependas de Dios, mientras te guíes por su palabra, todo lo puedes en Cristo. Amén. Él te dará la fortaleza, no importa el tiempo, el miedo, el dolor. Si tienes el coraje de entregarle tu vida a Dios, Él te dará siempre una salida. Él siempre abrirá una puerta para ti, para cualquier circunstancia que aparezca o que debas enfrentar. Recuerda, todo lo puedes en Cristo. Amén. Pero no deseches los procesos. No. Del presente ni del pasado. No quites tu mirada del futuro y su galardón, y no te dejes limitar por tu pasado. Recuerda, la vida solo puede ser cruel con quienes no aprenden de su pasado, reniegan de su presente y no ven con esperanza el futuro. Hay algo en común que tienes con Pablo, y es la razón de tu fortaleza. Dios mismo, quien no permitirá que seas probado más allá de lo que puedas soportar o enfrentar. Él siempre dice en su palabra: no te daré más carga de la que puedas llevar. Así es que esta palabra era para ti hoy día, independientemente de lo que tú estés viviendo como persona. Alma, escucha. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Que Dios te bendiga y atesora esta palabra en tu corazón, sea cual sea tu situación en este momento. Y si estás bien, bien, contenta. Y si estás pasando por dificultades, contento. ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que Dios te bendiga, mi hermano.